A ver, a las 8:08 arrancamos con la síntesis de hoy. A mí me parece algo que veníamos diciendo el día de ayer, etcétera, que hay algunos temas en los cuales queda como bastante claro que un costado del gobierno que a mí no deja de sorprenderme. Ustedes saben que hay en estos tiempos una discusión que a mí me resulta muy interesante sobre cómo se ordena la economía argentina. En esa discusión, por supuesto que hay herramientas que va tomando el gobierno, que por momentos se equivoca, por momentos acierta, que de repente hace que la Argentina pague un costo en fuga de divisas muy grandes para sostener la inflación. De repente se endeuda más, pero al mismo tiempo baja la inflación y al mismo tiempo vos ves que por lo menos el impacto sobre todavía, o al menos hasta ahora, el impacto sobre la vida social no ha sido una catástrofe. O sea, hay matices que uno ve todo el tiempo respecto de un plan económico, teniendo en cuenta que, no sé, ordenar la situación económica argentina no es un desafío fácil para este gobierno, ni cualquiera, ni para cualquier otro, con esta mirada o con cualquier otro. O sea, está ahí navegando en medio de un desafío que es un desafío realmente muy complejo. En ese contexto hay un elemento central de su mirada que tiene que ver con el equilibrio fiscal. Un elemento que tal vez sea un elemento importante y un elemento valorable respecto de cómo hay que tratar de equilibrar las cosas para que el desorden fiscal no genere una inflación y un desastre como en la vida de todas las personas, como genera cuando se desata, y eso es lo que estaba pasando progresivamente antes de que asumiera. Ahora, en base a esa mirada, tiene que haber equilibrio fiscal. El gobierno lo usa como paraguas para hacer cualquier barbaridad. Y entonces, entendiendo que los dilemas son difíciles, hay cosas que son incomprensibles. ¿Viste? Cuando algo te lo explican 10 veces y no lo entendés, y no lo entendés por las cifras, y no lo entendés por lo que dicen, y no lo entendés por la crueldad de lo que operan, que decís, esto no acá me están macaneando, esto es chamullo, a mí no me están explicando que no es que lo están haciendo para buscar el equilibrio fiscal, sino que lo están haciendo de, a ver, me sale decir malas personas, o de ensañados, o de tratar de mostrar que son capaces de cualquier cosa. Me refiero, en este caso, podría referirme a otros, en este caso particularmente a lo que está pasando con los discapacitados. Nosotros hemos contado, y mucha gente ha contado, un desfinanciamiento muy deliberado del sistema de protección y contención a los discapacitados y sus familias, que ha generado una angustia tremenda de ellos, porque de repente la mano que el Estado le daba para tratar de que sean más estimulados, algunos que no podían hablar pudieran hablar, otros que no pudieran caminar, otros que no les era muy difícil socializarse, pudieran socializarse. Es decir, algún camino en la vida que fuera medianamente humano, todo ese sistema está completamente desfinanciado. Esta información fue llegando a lo largo del año y medio en cuentagotas, porque también fue desarticulado prácticamente el sistema, el sector del Estado que se ocupa de ellos. Y realmente para un periodista es muy difícil tener en cuenta la magnitud de lo que sucede, porque al principio es una persona que se acercan, después 2, después 10, después 25 y después empieza a ser masivo. Ayer hubo en el Congreso una marcha de familias de discapacitados planteando que es una marcha, a ver, de gente muy desesperada, que lo que va a hacer ahí es pedir ayuda de manera desesperada, porque tampoco una marcha de ¿cuánto puede ser? 500 personas, 200, tal vez 2000, va a cambiar la historia de este reclamo ni la historia del país, pero por lo menos expone algo que está pasando que de verdad es muy grave. Esto no debería pasar. No estamos hablando de montos que desequilibren ningún presupuesto. Estamos hablando de abandono, estamos hablando de crueldad, estamos hablando de una concepción que sostiene, en base a la idea de lo que Milei dice todo el tiempo, la igualdad ante la ley significa no intervenir por diferencias entre las personas. O sea, si una persona es discapacitada y otra no lo es, no hay por qué ayudar al discapacitado, como no hay por qué ayudar a alguien que es que no tiene un mango, a un chico que nació en una villa, porque igualdad ante la ley significa que el Estado no se mete frente a estas diferencias. Es una forma de pensar, que les pase que hagan lo que puedan. Y si les va mal, que les vaya mal, nosotros no tenemos por qué ayudar. La diferencia entre el mundo occidental de los últimos años y lo que era el capitalismo salvaje o la Edad Media es esa, es que el Estado se mete para ayudar a quienes no lo pueden hacer de otra manera.
Y las personas que toman estas decisiones son personas que no logran ponerse en los zapatos de quienes están sufriendo estas situaciones. Ayer nosotros tenemos multitud de audios de personas que tratan de recordarle al gobierno, che, está mal lo que están haciendo. Es una cuestión humana, es una cuestión de sensibilidad básica, es una cuestión, diría, de moral muy elemental. No puede, si hay curros, si hay cosas que no funcionan, el Estado no puede retirarse de ahí. Escuchá a un papá lo que explicaba. La preocupación que tenemos todos, toda esta gente, nosotros, los prestadores, él se está por quedar sin prestadores también, y esto yo lo necesito. Él tiene 11 años, desde que nació, que viene con kinesiólogo, terapeuta ocupacional, son todos profesionales que ayudaron. Vos hoy lo ves en silla de ruedas, pero él gracias a Dios camina. Si no tuviera la fonodióloga que él tiene, él no podría hablar, él todavía no te habla bien. Yo soy profesional, yo peleo mi sueldo con el empresario o con quien venga a pedirme mi servicio. ¿Ellos con quién van a pelear? ¿Con eso que tenemos enfrente? ¿Contra el Congreso? ¿Contra un presidente que es necio sobre todo esto? ¿Que no escucha lo que nosotros le estamos tratando de decir? Que ellos no pueden pelear. ¡Ellos no pueden pelear! Una docente de discapacitados explicaba lo siguiente. Está la situación muy difícil porque el nomenclador no avanza y los chicos se están quedando sin prestaciones. Los chicos comen en la escuela, no alcanza el dinero, o sea, hay que reducir los comedores. Y a su vez nosotros somos prestadores externos, algunos, porque trabajamos por fuera, y a nosotros desde octubre no estamos cobrando lo mismo, con 90 días o más de retraso. Por parte del gobierno y del presidente, ¿qué sentís? Siento que no tiene empatía, siento que no se puede poner en el lugar del otro, siento que en ningún momento piensa que esto le puede llegar a tocar a él. Eso es muy importante. Quienes toman estas decisiones piensan que en ningún momento les puede tocar. Escuchá a la mamá de un discapacitado. Me da más miedo que todo el pueblo sepa, me da más miedo que mi hijo se quede sin su escuela especial y sin su terapia, sé que me pegue un policía, que me vengan a pegar, no me importa, yo voy a defender acá los derechos de mi hijo, todos importamos, no solamente la gente que tiene plata. Eso ocurría en un momento que los familiares discapacitados que marchaban ahí en el Congreso, como estaban sobre la calle, eran rodeados por personal de seguridad y que ustedes escucharon, había algunos disparos, supongo yo, que eran de gases. Escuchala de nuevo, porque realmente es una mamá muy angustiada. Escuchá. Esto no pasó nunca. Hay un montón de gente que dice esto pasó siempre. No, señores, no se confundan. Esto es la primera vez que pasa. Es la decisión estatal de abandonar a las personas más vulnerables y se tiene que enterar la Argentina. Nos gobierna el tipo más cruel de la historia que prefiere pagarle un operativo policial que pagar las terapias de mi hijo. ¿Y sabes qué? Que me pueden venir a pegar, me pueden venir a sacar. Yo no me voy a ir hasta que nos den una respuesta. Nadie le va a pegar, espero que nadie No le me pegue. voy a ir. Señora... Ya me empujaron. No, no espere, porque ya me empujaron. Bueno. Está pasando, mírenlo ustedes con sus propios ojos. Están empujando chicos en silla de ruedas. Esto no lo vimos nunca en la historia argentina. Es muy impactante el testimonio. Lo que vas a escuchar ahora es la mamá de un electrodependiente. Escuchá. Hoy por segunda vez mandé la renovación de electrodependiente. Es como decir, apague el respirador y no mire para atrás. Y un estado donde San sobrevive a una enfermedad grave, donde sobrevive a una discapacidad, un estado me lo está matando, estoy sola, no hay nada que alcance, absolutamente nada. Y Santi merece vivir como cualquier otra persona, con su discapacidad, con su enfermedad, pero merece vivir él. A ver, Balma, te voy a pedir algunos audios que no puse en la lista. Me gustaría escuchar el audio número 12, que es una votante o un votante de Milei, o por lo menos es lo que él cuenta en medio de la marcha. Escuchá. Es necesario que salga la ley de emergencia de discapacidad porque los profesionales no pueden vivir con una miseria. Y el gobierno, si bien yo voté a mi ley, apoyo al gobierno, pero entiendo que no haya plata, pero hay que hacer algo. No tiene que ser solamente esa solución que no se puede, porque los discapacitados no pueden esperar, la medicación no puede esperar. Así que es necesario que el gobierno le dé el apoyo a la discapacidad, como se debe. A ver, el audio número 15 se la escucha a Valentina Bassi, una muy querida y popular actriz, que habló ayer con Ale Berco y explicó esto. Escuchá.
La típica, que empiezan a avanzar y te empiezan a arrinconar. Pero el problema es que acá había personas muy frágiles. Bueno, nosotros seguimos ocupando la calle, no dejamos ocupar la calle porque éramos muchos. O sea, en un momento ya no se puede estar en la vereda. Y ahí sí, yo la verdad que pensaba, no pueden hacerlo, porque si lo hacen es un desastre. Y por suerte, bueno, los que no éramos personas con discapacidad, estábamos sosteniendo los escudos. Y bueno, y en un momento supongo que dieron la orden y se replegaron, eran un montón, y se fueron, y bueno, lo sentimos un poco como un triunfo. Hay frases de familiares, escúchalos. No vayan en contra de nosotros. ¿Sabe su jefe? El otro día nos manifestamos en el favor. ¡Defiéndanos! ¡Defiéndanos! Son unos ridículos. ¡Loco, son ridículos! ¿A quién le querés pegar? ¿A quién le vas a pegar? ¿A un chico con síndrome de Down le querés pegar? ¡La concha de la madre! ¿A quién le vas a pegar? Yo tengo 2 puteras, es familia izquierda. ¿Qué te puede hacer a vos? ¿Qué te puede hacer a vos? ¡No hay veto! ¡No hay veto! ¡No hay veto! En un momento, la gendarmería se retira y este es el momento en que ocurre eso. Escucha. Se están yendo. Hay aplausos de todo el mundo porque está retirándose la gendarmería. En este momento se retira de Solís y quienes aplauden son los manifestantes que resistieron con el cuerpo efectivamente ese avance de la gendarmería para poder seguir protestando literalmente con el cuerpo, porque ponían la mano sobre los escudos, lograron finalmente que la gendarmería se corra. Yami, ¿qué sentís, qué pensás cuando escuchas esto? No, la verdad que mucho dolor. Lo mismo cuando sucedió todo lo del Garrahan. A mí la verdad que me entristece tanto, no lo puedo creer, o sea, hay cosas que no puedo creer ni tener que explicarlas, el hecho de la necesidad de una persona con discapacidad, de lo que es su vida, el hecho de que un papá diga, merecen vivir. No tengo ni palabras para describir lo que me pasa. Me angustia, me enoja, pero muchísimo más de lo que me angustia y habla justamente de la insensibilidad de este gobierno, no lo puedo creer. A ver, hay todo un debate vinculado a esto, que ayer yo lo escuchaba a Guillermo Francos en un momento, que decía, el Congreso cuando aprueba este tipo de leyes, hablamos de jubilaciones, hablamos de financiamiento del Garrahan, hablamos de, básicamente todas estas leyes que tienen que ver con el daño social que está haciendo el gobierno con esta historia de destruir el Estado. Lo que decía Francos es lo que el Congreso hace con estas cosas que está haciendo, es tratar de debilitar el gobierno y son actitudes demagógicas para tratar de juntar algún voto. La verdad que yo no soy ingenuo respecto a la política y me doy cuenta que ese juego existe en todos. El gobierno hace cosas demagógicas, la oposición también. Pero en algún lugar a mí me parece que el Congreso está actuando bien en este tiempo, por lo menos en este último tiempo, porque ¿dónde se va a discutir lo del Garrahan, o sea, la emergencia pediátrica, si no en el Congreso? ¿Dónde se va a discutir la ley de discapacidad, si no en el Congreso? ¿Dónde se va a exponer que el gobierno está desfinanciando a los jubilados cuando podría resolverlo dentro del esquema del equilibrio fiscal, si no en el Congreso? Entonces, en ese caso, la idea de hacer discursos en contra del Congreso, cuando el Congreso hace lo que corresponde, que es tratar de ser caja resonancia de reclamos sociales que no son atendidos por el gobierno nacional, a mí me parece que es injusto, me parece que es equivocado y me parece que quien hace demagogia en ese caso es el gobierno. Hoy el Congreso se reúne, creo que es diputados que se reúnen, ¿no? Exactamente, sí, hay sesión, pero aclaremos. Primero, bienvenida al Piripipí, una voz que se incorpora al Piripipí. Wow. Y cuando hagas tu carrera... Voy a poner en el CV. Claro. Estuve en el Piripipí de Ernesto por favor. En el Piripipí, ya está, no hay ya otro. Porque verdad, vos sabés cómo surge el Piripipí. Por tu hermana o alguien que eso que decís del Piripipí. Ah, yo pensé que era. Voy a hacer esto mientras vos haces tu Piripipí, dijo. O sea. No, pero con mucho respeto. Mirá, bueno. Designó. La entidad que tiene. Designó al solemne resumen de noticias como el Piripipí. O sea, no me respeta nadie nunca, ¿entendés? Después lo hicimos propio, ya quedó, ya nadie sabe cómo es. Bueno, decíamos, ¿qué es lo que pasa hoy en el Congreso? Bueno, hoy en el Congreso aclaremos que no se va a tratar el veto a la emergencia en discapacidad, eso lo van a dejar para después del cierre de listas, para tratar de pasar con la ambulancia y levantar a todos aquellos que queden heridos por la lapicera de Karina Milei. Hoy lo que se va a tratar en diputados a partir de las 12 del mediodía es, por un lado,
la emergencia en pediatría para el Garrahan, que justamente busca que se destinen más fondos al hospital, que recordemos que el 80% del presupuesto del Garrahan depende de Nación, y el principal reclamo de los trabajadores tiene que ver que los que menos ganan, los trabajadores que recién empiezan, los médicos residentes, ganen por lo menos por encima de la canasta básica total. Y por otro lado, un revival de lo que fue el año pasado que tiene que ver con el financiamiento a las universidades también para garantizar el funcionamiento y los salarios del personal docente y no docente. También se va a volver a insistir con la Comisión Libra, que el oficialismo, con aliados como la UCR y el PRO, está paralizando esa comisión y no se puede avanzar en la investigación del caso, que todos no tenemos en todo claro si el presidente fue víctima o fomentó un fraude, ¿no? Así que hoy se va a tratar de alguna manera de destrabar eso. Pero insisto con esto, aclaremos que no se trata hoy la emergencia en discapacidad, ni los vetos por la moratoria previsional, ni la actualización de los saberes previsionales. Respecto del Garrahan, de la emergencia pediátrica, ¿se trata hoy qué cosa? Lo que se trata hoy es justamente un proyecto de ley que, una vez más, cada vez que la oposición quiere impulsar un proyecto de ley, el oficialismo usa todas las estrategias para paralizarlo, con José Luis Esperra a la cabeza, candidato de Javier Milei en la lista de Buenos Aires. ¿Qué hace? No abre la comisión que él preside, que es la de presupuesto y Hacienda. Entonces la oposición no puede arrancar con el tratamiento del dictamen de Garrahan, de universidad. Tiene que datarlo sobre tablas y para eso necesita el 2 tercios. Como sabe que no lo tiene, ¿qué tiene que hacer? Tiene que llamar a una sesión, emplazar a José Luis Esper para que abra la comisión, se dictamina en comisión, después se llama a otra sesión y en el medio el oficialismo, que dice no hay plata, le reparte o le promete plata a los gobernadores para desbaratar estas sesiones. Pero quiero aclarar algo. Si el Congreso está tratando Garrahan, financiamiento universitario, emergencia en discapacidad, emergencia en Bahía Blanca, que hoy también se va a tratar, que también lo podemos contar, ¿es por qué? Porque no tenemos presupuesto desde que Javier Milei es presidente. Entonces las partidas presupuestarias, con toda la inflación que hubo en el medio, están totalmente desactualizadas. Entonces, ¿qué es lo que plantea la oposición? Actualicemos los salarios del personal del Garrahan, actualicemos los salarios docentes, no docentes, los fondos que se destinan al funcionamiento de las universidades o los insumos que requieren los hospitales. Tiene que ver un poco con eso. O sea, ¿qué hace el Congreso? Es lo que vos decís. Hace lo que tiene que hacer, porque ¿quién aprueba siempre el presupuesto? El Congreso. Muy bien, ¿qué opinamos de la primera intervención de Débora de Urrieta en el Piripipi? Sólida. Wow. Muy sólida. Muy sólida, contundente. Sí, con información. Con información precisa. Con seguridad. Va a decir, pero nunca te acordás de mí, va a decir. ¿Entendés? Imagínate si dice te lo va eso. a decir siempre. Siempre. A ver, en la agenda informativa hay un hecho político muy trascendente. Tenemos a mano, perdóname, Balma, que te rompa los huevos, la marcha fúnebre ahí. Porque ayer pasó a la inmortalidad una fuerza política que, fundada por Mauricio Macri en el 2003, marcó la historia política argentina y se llamó Propuesta Republicana. Creo que así se empezó, o sea, PRO. Esa propuesta de la nada logró cosas muy importantes. Por ejemplo, gobernar la ciudad de Buenos Aires, todavía la sigue gobernando. Por ejemplo, construir una fuerza alternativa al kirchnerismo con mucha picardía, tenacidad e inteligencia. Por ejemplo, llegar al poder en el 2015. Por ejemplo, salir del poder en medio de un caos, pero con el 40% de la población votándolos. Volver a ganar en el 2021 y prepararse para tomar el poder en el 2023 hasta que apareció Milei. Ayer lo que ocurrió es que en la ciudad de Buenos Aires, lugar donde el PRO nació, el PRO se rindió completamente ante La Libertad Avanza. O sea, un triunfo político de Milei impresionante. Y directamente en la próxima elección en la capital, el PRO no va a existir. O sea, ni siquiera se va a presentar. Yo creo que es el proceso de construcción de un movimiento político más vertiginoso que yo vi en mi vida. O sea, los tipos en 10 años construyeron una fuerza nacional. Y el proceso de destrucción de un movimiento político más vertiginoso que... O sea, nadie como Macri saltó de la nada al todo y del todo a la nada de manera tan fuerte. ¿Qué es lo que pasó? Hubo un acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO para conformar juntos una alianza que se va a llamar Alianza La Libertad Avanza, para integrar boletas que van a tener el color violeta y para integrar una lista que se vota en la capital, senadores y diputados. En senadores, todos los candidatos van a ser de La Libertad Avanza. En diputados, los primeros
4 candidatos van a ser de La Libertad Avanza. Solo quedan el quinto y el sexto que va a poner el PRO. Y además, que hay que ver quiénes son, porque puede ser, sean quienes sean, al mostrar los primos Macri, que no tienen ningún poder, o sea, que se arrodillan ante La Libertad Avanza, los 2 diputados que entren, claro, su referencia es donde está el poder. Así sea, no sé, la mujer de Macri. El momento que le digan qué hacer, va a ser lo que La Libertad Avanza diga que tiene que hacer, porque entró en la lista de La Libertad Avanza. Pero no va a ser la mujer de Macri. De repente es Sabrina Ahmechet. O de repente es Fernando Iglesias. Bueno, esos tipos van a referirse a la conducción del PRO. Decime, quería decir. Sí, te quería decir que primero mañana vence el plazo para el cierre de listas, por eso, cierre de alianzas, perdón, por eso se terminó de ultimar en las últimas horas. Y esto que vos decís, al PRO le concedieron 2 lugares, el quinto y el sexto, como se le dice, 2 lugares centrales, es decir que se garantizarían de alguna manera un lugar en el Congreso de la Nación, pero atención, no solo van a ir con el color violeta y con el nombre Frente La Libertad Avanza, sino que además Karina Milei tiene poder de veto. O sea, si viene Mauricio Macri, porque encima Jorge Macri no puede participar de las negociaciones, porque Karina puso también esa condición, imagínate que viene Macri con un candidato X y Karina le dice que no, no es no. ¿Y quiénes son los 3 que se les vence el mandato este año? María Eugenia Vidal, que dijo, ahora vas a escuchar algo que dijo María Eugenia Vidal. Después está Fernando Iglesias, que me aseguran que ya tiene todo cerrado para irse como embajador a Bruselas, pero que no puede renunciar a su banca en diputados, porque si él renuncia, ¿quién asume? Fernando Sánchez. ¿Quién es Fernando Sánchez? Es Lilito. Lilito, diputado de la coalición cívica, que hoy en día, si hay alguien que le hace oposición al gobierno, es la coalición cívica y el socialismo. Y la otra que renueva es justamente Sabrina Ahmechet. Entonces ayer hablaba con gente del PRO y me decían, está bien, le da 2 lugares al PRO, pero PRO que se referencian en los Macri o en Patricia Bullrich, porque Ahmechet, por ejemplo, se referencia en Bullrich. Entonces vamos a tener que ver cuál macristas son. Y otra cosa, este condicionamiento que vos ponés, que sean Macri, PRO, que voten a libro cerrado las leyes que impulse La Libertad Avanza en el Congreso. A ver, hay algo que es realmente es muy relevante esto, de verdad es muy relevante, por varias razones. Quizá la más importante, porque hoy discutíamos ahí en la mesa donde trabajamos antes de empezar el programa, sobre qué le convenía al PRO, porque dado que había perdido en la capital en la anterior, algunos, los que ganaron esta discusión dentro del PRO, dijeron, bueno, aseguremos 2 diputados por lo menos. O sea, entregar todo por 2 diputados. Si hubiera ido solo el PRO, sacó 15% la última, tal vez hubiera sacado más diputados. Pero además, aún sacando 0 diputados, todo lo que vos eras en la vida, por ejemplo, toda la discusión del PRO con el kirchnerismo por la cuestión institucional, porque no insulten a nadie, porque no escrachen a nadie, porque no repriman a nadie, porque del culto a la personalidad, toda la discusión que había sobre la libertad de prensa, toda la discusión que había sobre jubilados, toda la discusión, todo lo que era la idea de una centroderecha racional y que los miraba fijo Cristina y gritaban como locos, de repente terminan arrodillados frente a Milei. Es decir, ¿cuál es la lógica que hace que vos pierdas completamente tu identidad cuando hoy a Milei le va bien, pero mañana vos, en caso de sostener tu identidad, podías decir, ¿sabés qué? Yo me sostuve por cuestiones del principio. Apoyé la parte económica, que me parecía lógica, y la parte institucional, la parte de los insultos, los scratches, las persecuciones, la utilización de los servicios de inteligencia, etcétera, etcétera, no lo apoyé porque me parecía que estaba mal. La cuestión de la discapacidad, la cuestión de la salud pública. Ahora, perdieron completamente identidad. Ya le veía un tuit de Paula Beluto, ex ministro de Cultura de Macri, que decía, por 2 diputaditos están entregándose al fascismo. Yo no utilizo tan fácilmente ese tipo de terminología, pero están arrodillados perdiendo cualquier tipo de columna vertebral. Yo entiendo el conflicto de identidad que se produjo en el PRO cuando ganó La Libertad Avanza, primero porque apoyaron en el balotaje, segundo porque para gran parte del público del PRO era como una traición no apoyar a Milei, porque como Milei era antikirchnerista y era, no sé, proponía un ajuste, un equilibrio fiscal, etcétera, les parecía. Entonces tenía que explicarle a su base por qué no apoyaban lo que su base apoyaba. Eso para una fuerza política es muy tensionante. Pero bueno, primero, ¿por qué perdiste aquella vez? ¿Por qué le entregaste las internas que no supieron conducir? ¿Cómo termina detrás de Milei? Toda esa historia
lo que los desubica Milei, qué sé yo, ultraderecha y en todas partes. Eso no hace que la derecha tradicional se disuelva en la ultraderecha. Que yo en Francia, la derecha tradicional combate con Le Pen. En España, el PP no se subsume a Vox. Y acá en la Argentina creo que hay una cosa de genuflexión muy impresionante. María Eugenia Vidal es la disidente a este acuerdo, que tampoco se anima a ir por afuera, porque si ella hubiera ido por afuera, de repente era una candidata fuerte que nucleaba a muchos otros sectores que estaban en Juntos por el Cambio, que podían competir y mantener un espacio más o menos, poner 15, 8, 10, 20% acá en la capital. María Eugenia Vidal no lo explicó directamente ella, sino a través de un texto que leyó Cristina Pérez, y lo leyó de esta manera. Escuchá. Bueno, voy a leer lo que me escribió la ex gobernadora María Eugenia Vidal. No voy a ser candidata dentro de un acuerdo de PRO y La Libertad Avanza. Se lo dije a Mauricio hace más de un mes. Tampoco voy a hacer campaña, pero eso no significa que sea candidata en otra lista o que me vaya del PRO por eso. No me parece ético después de 20 años en el espacio y en el marco de un cierre de listas. Creo en la coherencia y los valores. Bueno, acá hay una contradicción entre coherencia y valores. Si coherencia es seguir siendo el PRO, sea lo que sea el PRO, entonces los valores no están. O si seguís a los valores, de repente tenés que romper con esto. Si vos no estás de acuerdo con La Libertad Avanza por razones que son centrales a lo que viviste diciendo todos estos años, bueno, la coherencia con los valores es irte. Ahora, si vos sí estás de acuerdo, la coherencia con el partido es quedarte. Y esa cosa de mitad de camino también explica mucho lo que pasó. Es una centroderecha realmente que empieza con mucha vitalidad y termina, y digo yo lamentablemente, porque la centroderecha es parte muy importante del sistema político, termina esta cosa totalmente pusilánime, incoherente, que borra con todo, porque además, en todo caso, Patricia Bullrich se despliega como una oportunista salvaje, que no le importa nada, y que es la gran defensora de las libertades cuando está en la oposición, y la gran cercenadora de libertades cuando está en el oficialismo. Pero ella dice, a mí no me importa, yo veo cómo hacer para llegar al poder, y soy lo que tenga que hacer en cada momento desde que fui montonera hasta hoy. Y es descarada. El resto anda titubeando. Miren, a Jorge Macri le han dicho cosas espantosas. Lilia Lemoyne lo ha acusado de conductas privadas que jamás deberían pasar. Esos son motivos de ruptura, sin duda, de ruptura hasta humana. Y están ahí viendo, bueno, la cuestión es que en la capital, muy probablemente, si todo no hay un terremoto, muy probablemente en 2 años el PRO ya no sea quien gobierna la capital, sino que lo sea un referente de La Libertad Avanza. Eso puede ser Patricia Bullrich o puede ser cualquier otra persona de La Libertad Avanza, pero ya está. Último mandato, muy difícilmente Jorge Macri sea reelecto. Último mandato de La Libertad Avanza, del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Está terminando una época, la época que empezó en el 2003, creo que en el 2007, cuando llega Macri al poder en la ciudad de Buenos Aires, y va a terminar en el 2027, 20 años después, con un cambio muy importante en la ciudad de Buenos Aires. A ver, algunos datos económicos que son relevantes y que vamos a explorar en los próximos minutos, después que volvamos de la canción que pone Yami, etc. Básicamente lo que está discutiéndose en estos días, ayer lo explicábamos, es luego de la devaluación que se produjo en estas últimas semanas, qué va a pasar con el dólar y qué va a pasar con los precios. ¿A qué me refiero? Primero a que el dólar subió mucho y bueno, hay muchos consultores, la mayoría, que creen que por un tiempito va a frenar. ¿Por qué? Por una razón técnica, subieron mucho los encajes, eso limita la cantidad de pesos que hay en la economía, subió mucho la tasa, eso también hay un aliciente, un incentivo para que la gente deje de comprar dólares o grandes inversores y lo pongan en tasa, pero además porque eso tiene que ver con algo que es lo que llaman la vuelta del carry trade. ¿Qué es el carry trade? Lo explicamos muchas veces, es ese mecanismo por el cual si vos pensás que el dólar no va a seguir subiendo, y la tasa está alta, vos vendés dólares, los pones en pesos, los pones a tasa, y en un momento, cuando ocurre alguna de las circunstancias que te da miedo, lo sacás y te llevas más dólares. Eso genera una fuga de divisas del país. Trade. Exacto. Para hacer eso, vos tenés que estar convencido de que el dólar va a estar fijo. Una de las razones que convencen a muchos inversores de que el dólar va a estar fijo es que está muy cerca del techo de la banda. Y entonces el gobierno prometió, tiene reservas, el fondo no deja de darle plata,
prometió usar eso si es que llega al techo de la banda. Entonces, como los inversores dicen, entonces lo van a poder frenar ahí, yo me paso al carry trade, me paso a pesos, pongo en el interés y en algún momento cambio y me llevo la diferencia. Es un mecanismo peligroso que pospone el problema, pero bueno, para el gobierno en época electoral es bueno que posponga el programa. Yo igual siempre hay un asterisco ahí, que es las elecciones, que es que la cantidad de gente que está dispuesta a entregar todo lo que gana para comprar dólares porque siempre piensa que va a subir, o porque ahorra para una casa, o porque sabe que al final es una inversión que funciona, o porque quiere viajar, etcétera. Es muchísimo en la Argentina en este momento. Entonces, para resistir ese embate, ese ataque sobre las reservas, el gobierno hay que ver si es suficiente esta vuelta al carry trade. En los primeros días, después de la semana pasada, cuando llegó a 1.380, el dólar bajó un poquito. La segunda pregunta es que esta devaluación cómo influye en el sistema de precios. Hay un relevamiento de ámbito financiero muy completo que cuenta que, grandes proveedores de productos han subido, por ejemplo, Mondelez 9%, Unilever 7,8%, Papelera del Plata 7%, Colgate 6,5%, son las listas que recabó ámbito, Aceite 5%, Arcor del 3 al 5%, Mastelone del 4%, Danone 3,5%, ámbito registra que en los almacenes comenzaron a llegar listas de precio con suba del 3% en algunos lácteos y productos de higiene personal con listas que llegan al 10%, y después hay productos de perfumería que tienen una fuerte incidencia en el dólar que llegan con listas del 8%, y los que tienen incidencia de los fletes entre el 2 y el 3%, en mayorista estamos diciendo, y así sucesivamente. Hay, por ejemplo, la consultora Focus Market registró que en los primeros 4 días de agosto hubo aumentos fuertes en varios productos de consumo masivo, jugos líquidos 11%, nuggets 8%, crema de leche 8%, chocolate 7%, quesos untables 6,6%, café 6%, hamburguesas 5,9%, salchicha 5,8%, vino fino 5,8% y achocolatado 5,25%. Esto cómo se traslada a fin de mes a un índice de inflación, y todavía no se sabe porque hay mucha presión del gobierno para que los supermercados no trasladen esto a precios. Ayer me contaban que algunos supermercados además están militando por el gobierno, entonces prefieren posponer la suba de precios para después de las elecciones y no para antes. En cualquier caso, es la pelea que viene. En la agenda informativa aparecen dos cosas que a mí me parecen muy interesantes también, que tienen que ver con el futuro en términos de reservas del país o en términos de generación de dólares. Una tiene que ver con vaca muerta. Hay noticias o hay declaraciones que registran o reflejan una caída en la exportación de vaca muerta de alrededor de $1.000 millones este año, caída en relación a lo que se esperaba, que tiene que ver con el precio del petróleo a nivel internacional. Y esto como que frena un poco algo que es una gran esperanza para Argentina. Por otra parte, respecto al ingreso de dólares, se anunció una inversión muy fuerte en San Juan, una inversión minera que es de las más fuertes como inversión única en la historia del país, de $15.000 millones. Esto lo vamos a estar revisando porque si fueran todos juntos sería una noticia impresionante para la estabilidad macroeconómica del país. Lo que pasa es que no son todos juntos, son en una cantidad de años y vienen cuentagotas, pero el anuncio está. Son las 8:41 de la mañana. Me queda simplemente contarles que a nivel internacional hay dos elementos que son preocupantes. Uno ocurre con declaraciones de Putin en Rusia diciendo que tenemos armas nucleares para disparar a toda Europa, y que están dispuestos a hacerlos. Otra vez aparece eso en la guerra con Ucrania. Y lo otro, las declaraciones del gobierno de Israel, que lejos de tener la idea de apaciguar las cosas en Gaza, donde realmente es una barbaridad lo que están haciendo, es una barbaridad que ha conmovido el mundo, y dentro del mundo a dirigentes e intelectuales israelíes que han ido a guerras, cuyos hijos van a guerras, que por ejemplo otro día escuchaba a un prestigiosísimo escritor llamado David Grossman diciendo esto no tiene otra palabra que genocidio. O sea, no es que haya antisemitas que digan eso, seguramente los hay, pero hay muchísimos judíos y mucha gente que ha arriesgado la vida, su vida y la de sus hijos por la seguridad del Estado de Israel, que está diciendo eso de manera tan categórica. Y en este contexto, el gobierno de Netanyahu está diciendo que lo que busca ahora no es retirarse de Gaza, no es apaciguar, no es alimentar a la gente que está muriendo de hambre, sino tomar totalmente el control de Gaza y ya digamos que el ejército y Israel gobierne la franja de Gaza. Es una idea que va a generar mucha muerte, mucho dolor,
y que probablemente a largo plazo sea una mala idea, porque tenés que hacer cómo haces para sostenerte, el costo que tiene eso, el costo en vidas, la manera de exponer soldados a que fuerzas de resistencia los maten, no sé, una historia de nunca acabar, que insisto, yo tengo muchos amigos en Israel, y vos hablás y el nivel de indignación y de dolor que tienen frente a lo que ven que Israel está haciendo, al principio como respuesta lógica a una agresión terrible, y luego por razones realmente muy difíciles de entender, genera angustia en muchos corazones. 8:43 minutos de la mañana en toda la República Argentina, y ese